Sáquenos de aquí. Entrevista a María Sima por Nicky Els. Dedicado con amor a todos aquellos que aún han de experimentar el amor de Dios. Si nosotros podemos pedirles que nos protejan aquí, podemos pedir a las almas del nivel más alto que vayan al nivel más bajo para proteger a las almas que se encuentran allí. No, eso no. La razón es que únicamente conocen y actúan por lo que se encuentra delante de ellas. Ellas buscan y anhelan la luz de Dios y se dirigen solamente hacia Él. Debemos pedir a San Miguel y a los demás ángeles que protejan y ayuden a las almas que se encuentran en los niveles más bajos del purgatorio. ¿De qué otra forma nos pueden ayudar? Yo creo que su ayuda solo está limitada solamente por nuestra imaginación, siempre y cuando nuestra imaginación sea santa y buena. Nunca nos ayudarán a lograr algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Y, por favor, no pierda la esperanza si en ocasiones la ayuda no resulta claramente evidente. No se olvide que para cada cosa que hacen deben pedirle permiso a Jesús a través de su Santísima Madre. Y como todos sabemos, el plan de Jesús para nosotros no siempre está de acuerdo con nuestros deseos, aun cuando estos sean buenos. Por otro lado, su trabajo pasa generalmente desapercibido, porque la paz que nos llega por su protección es generalmente silenciosa e invisible. Por ejemplo, usted se encuentra cruzando la calle con el semáforo en verde para los peatones, mientras un coche se dirige hacia el cruce, pero lo que usted no sabe es que el conductor se ha quedado dormido. Puede ocurrir que un alma del purgatorio despierte al conductor rápidamente y de este modo se detenga sin que usted se dé cuenta de nada. Le han salvado la vida y sin embargo nunca lo sabrá. Con tanta frecuencia trabajan por nosotros y no notamos nada. ¿Podría contar otra historia que involucre, por así decirlo, ayuda en general, en vez de protección espiritual o física? Esto sucedió en Francia. Una señora había prometido hacer una ofrenda durante la misa por las almas del purgatorio una vez al mes. Era una mujer humilde y piadosa que trabajaba de empleada doméstica en casas grandes. Sucedió que perdió su empleo y estuvo sin trabajo durante más tiempo del esperado. Ya casi se había quedado sin dinero. Y un día, cuando salía de misa, se dio cuenta de que todavía no había hecho la ofrenda de ese mes. Al tener poco dinero, se le presentaba un verdadero problema. Si hacía la ofrenda, se quedaría sin un céntimo en un par de días.
Entonces dudó, pero confió en Jesús y supo que Él no la abandonaría por estar con problemas de dinero. Se dirigió al sacerdote y, como siempre, hizo la ofrenda de una misa por las almas del purgatorio. Luego se fue a su casa. Mientras salía de la parroquia, un hombre de buen aspecto y bien vestido, alto, se dirigió a ella y le dijo que había escuchado que necesitaba trabajo. Ella asintió, pero se preguntaba cómo podría haberse enterado. El hombre era amable pero convincente y le dijo que fuera a determinada calle y que llamara a la tercera casa de la derecha. Así lo hizo, todavía un poco insegura. Entró a la casa y de inmediato le gustó lo que vio. Llamó a la puerta y le abrió una señora mayor muy simpática, que la dejó entrar con alegría cuando supo que buscaba trabajo y que tenía experiencia como empleada doméstica. No les llevó mucho tiempo llegar a un acuerdo sobre el trabajo, y ambas estaban muy contentas y aliviadas de haber encontrado una solución a sus necesidades. Sucedió entonces que mientras la recién llegada se paseaba por el amplio y elegante living, vio una fotografía enmarcada sobre la repisa de la chimenea. Era el hombre que unos minutos antes había hablado con ella a la puerta de la iglesia. Señora, preguntó, ¿quién es el hombre de esta fotografía? Oh, dijo la señora mayor, ese es mi hijo Henry, que murió hace 4 años. Si conocemos a alguien, por ejemplo, que de niño sufrió mucho a mano de sus padres a causa de la sociedad, ¿podría un alma del purgatorio protegerla de los constantes ataques que Satanás le hace a través de esas heridas todavía abiertas hasta que pueda reconocerlas y acudir a un sacerdote o a un especialista apropiado? Definitivamente. Y las almas también pueden guiar a ese hombre o mujer a la persona indicada. Conozco casos en que eso es precisamente lo que ocurrió. Y luego las almas del purgatorio me contaron que ellas habían sido las que habían intervenido y ayudado. ¿Qué sucede si alguien les pide ayuda para algo no completamente bueno? Usted dijo anteriormente que no ayudaban en esos casos. No. Si alguien les pide ayuda con malas intenciones, nunca son ellas las que ayudan. Si es que la persona recibe algún tipo de ayuda, solamente Satanás ayudará a alguien con malas intenciones. Y recuerde que Satanás también puede simular las actividades de las almas del purgatorio. ¿Conoce algún caso en el que un alma se haya parecido a alguien y que luego le haya pedido que lo ayudara con algo inapropiado? Bueno, sí. Una vez, durante un gran accidente automovilístico, 3 almas se le aparecieron al conductor diciéndole: ahora vas a ayudarnos tú.
Ellas lo habían mantenido en su lugar, puesto que el coche había dado al menos una vuelta de campana, y el conductor pudo salir del coche por su propio pie y sin ningún rasguño. Cuando se dio cuenta de que habían sido ellas quienes le habían protegido de la muerte, quiso obtener más ayuda con los papeles del seguro y asistió a algunas misas por ellas, pensando que también le ayudarían con esto. Pasado un tiempo, al no cobrar ni un céntimo por el coche siniestrado, aquella persona se dio cuenta de que las almas no le estaban ayudando en ese tema. Se enfadó y parecía no entender por qué no le habían prestado auxilio. Pero lo que había pasado era que no le había dicho toda la verdad a la compañía de seguros y había declarado algunas mentiras acerca del accidente. Su deshonestidad no le hizo ganar nada salvo más problemas. XIX. El limbo. ¿Qué le sucede a los niños que nacen muertos o son abortados? ¿A dónde van? Las almas del purgatorio me dicen que no van al cielo, pero como son inocentes, tampoco van al purgatorio. Van a un lugar que se encuentra en el medio. Se le puede llamar limbo o a veces cielo de los niños. La palabra limbo proviene de limbus, que es el espacio entre la zona impresa de una página y el borde del papel. Las almas de los niños que están allí no saben que existe algo mejor. No saben que no están en el cielo. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerles llegar allí. Algo que no nos costará mucho, porque nunca tuvieron la oportunidad de pecar. Lo podemos hacer con una ceremonia de bautismo del no nacido o con una misa de requiem. También deberíamos dar un nombre a los niños que han nacido muertos o a los que se ha abortado, y se les debe aceptar dentro de la familia. Así entran en el libro de la vida. Conocí a una enfermera que trabajaba en un hospital de Viena, que siempre bautizaba a los niños nacidos muertos y a los abortados del hospital. Lo hacía 2 veces al día, por la mañana para aquellos que habían muerto durante la noche y por la noche para aquellos que habían muerto durante el día. Cuando le llegó la hora de su muerte, dijo en voz alta: «Oh, aquí vienen todos los niños, tantos niños». El sacerdote que se encontraba a su lado le contestó: «Seguro has bautizado a tantos. Ahora vienen ellos a ayudarte». Y estos niños le ayudaron en su camino. ¿Y los niños en el limbo también se aparecen o se acercan a sus parientes aquí? Sí, lo hacen. Especialmente sus hermanos son conscientes con frecuencia de que ese otro hermano está a su lado, aun cuando no estuvieron al tanto de haber tenido un hermano que hubiera nacido muerto
o hubiera sido abortado. He oído que algunos niños muy sensibles han visto con frecuencia a sus hermanos nacidos muertos o abortados, y cuando esto sucede, les ven crecer a medida que pasa el tiempo. Esto no se contradice con lo que usted dice, que las almas siempre se le aparecen con la misma edad que tenían al morir. No, no lo creo. Dios nos conoce más de lo que imaginamos y nos muestra las cosas del modo que podamos comprenderlas mejor. Así que cuando los niños aparecen mayores, como lo ha descrito, solo quiere decir que Dios desea dejar bien claro a aquel niño sensible y amado quién es exactamente quien le visita. Los niños rezan mejor y con más libertad que los adultos, y sus padres son más proclives a creerles a ellos que a otras personas. Por eso, no hay duda de que esa experiencia traerá resultados si como buenos padres se involucran y se encargan del asunto, ocupándose de todos sus hijos. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis». Y esto también lo dijo por todos los niños nacidos muertos o abortados. ¿Qué opina del aborto? El aborto es la mayor guerra y el horror más grande de todos los tiempos. Satanás, aprovechándose de esta sociedad lisiada, ha logrado matar a muchos inocentes como si fueran un enjambre de mosquitos. La reparación por este crimen será enorme. No deseo hablar más sobre este asunto. Si una mujer admite que su aborto fue un gran pecado, ¿qué debe hacer para estar segura de que Jesús lo ha borrado? ¿Puede contestar a esta pregunta o prefiere que cambiemos de tema? No, está bien. La mujer debe inmediatamente confesarse con un sacerdote y pedirle perdón a Jesús con total sinceridad. Luego, deberá hacer una penitencia profunda y de corazón para sentirse nuevamente en verdadera paz. Deberá también dar un nombre al niño para que éste se sepa aceptado y amado en la familia a la que pertenece y para que ingrese en el libro de la vida. Debe pedirle perdón a su hijo y por último debe bautizarlo y mandar celebrar una misa en su nombre, como ya expliqué. Si todo esto se hace con un corazón humilde y arrepentido, entonces será suficiente. Tras hacer todo esto, ¿queda algún efecto pendiente? Sin tener en cuenta que la madre nunca olvidará lo que ha hecho. Las almas del purgatorio me han dicho que la madre verá en el cielo el lugar vacío donde habría estado su hijo tras haber vivido una vida completa. Pero porque el cielo es el cielo, no existirá ningún dolor de ningún tipo al respecto. ¿Se castigarán todos los abortos de la misma manera? No, porque en la actualidad
Sucede con frecuencia que las adolescentes son forzadas por sus padres o por la sociedad a realizar un aborto. En esos casos, la mayor parte de la responsabilidad es de los adultos que las llevan a esta situación. Los médicos que se lucran del aborto y los medios de comunicación y los gobiernos que reducen la conciencia de la sociedad serán penados severamente. También las industrias médicas y cosméticas que utilizan derivados del feto para desarrollar otros productos descubrirán la enormidad de sus pecados. Debemos rezar mucho por todos ellos. Muchas mujeres en Estados Unidos y el resto de Occidente, y también supongo de Oriente, dicen que pueden hacer lo que quiera con su cuerpo y con lo que llevan dentro. ¿Qué les diría? ¿Cómo se atreven a hacer a un niño indefenso lo que nunca permitirían que se les hiciera a ellas mismas cuando llegue el momento de estar tan indefensas como para defenderse? Qué rápido actúan para denunciar a un vecino cuando una rama de su árbol se cae y daña parte de su propiedad. Pero cuando quitan una vida es su derecho y nadie se atreve a intentar interceder por esa vida. Son personas muy pobres que necesitan de nuestra oración diaria para liberarse de su egoísmo, arrogancia y confusión. (20) El ocultismo. ¿Qué puede decirme acerca del ocultismo? La palabra oculto significa escondido o en la oscuridad, y se da este término a todas las prácticas que, reconocidas como tales o no, están en comunión con Satanás. En la actualidad, existen demasiadas como para que una persona pueda enumerarlas minuciosamente. Y en cada parte del mundo existen diferentes prácticas que, por supuesto, poseen nombres totalmente distintos. Satanás es el artista experto del engaño y el disfraz. Pero lo más destructivo en la actualidad es el mal causado por el gran número de personas que maldicen a otros y envían hechizos y maleficios sobre ellos. La magia negra, en todas sus formas, está creciendo desenfrenadamente hoy en día como nunca antes. ¿Cuál es el efecto sobre los que son objetivos de esa clase de agresiones espirituales? Pueden por lo menos causar confusión y temor, y también pueden llevar a la depresión, opresión, agonía, confusión, al divorcio, al odio, a la posesión demoníaca o a una lenta agonía si no están bien protegidas con su vida bien vivida y si no cuenta con la protección de los ángeles y de las almas del purgatorio. Y para las personas que practican el ocultismo, ¿cuál será el efecto sobre ellas si no se detienen inmediatamente?
Los efectos de estos contactos, ya sean conscientes, por ignorancia, activos o pasivos, con quienes practican el ocultismo, recaerán sobre ellos y también afectarán a las generaciones siguientes. Los efectos de estos pecados siempre seguirán su curso a menos que esa persona involucrada invoque activa y persistentemente a Jesús, a María y al Arcángel San Miguel para que intercedan y detengan la continuación de los ataques. ¿Qué deberían hacer quienes han practicado activamente en semejantes prácticas y desean dejar de hacerlo ahora que ha dicho esto? Primero, deben dejar esa práctica inmediatamente y no ver a nadie que hayan conocido por medio de estas prácticas. Y deben hacerlo sin decírselo a nadie. Deben quemar todos los materiales que hayan reunido. Deben dejarlos de lado en silencio y buscar seguridad entre los cristianos. Una vez ahí, encontrar un sacerdote experimentado o un laico que posee experiencia en estos asuntos. Es muy importante mantener el tema en silencio, porque si se lo dicen a alguien, las noticias de la posible conversión probablemente lleguen con facilidad a la jerarquía del sistema en el que han estado. Y si eso es así, pueden sufrir ataques. En todos esos antros existen brujas o magos que pueden atacar con la ayuda de los demonios que tienen bajo su control, y es muy probable que lo hagan. María, esto parece extremista. Satanás es extremista y no se detendrá por nada para lastimar y desacreditar a aquellos que se hayan librado de sus garras. Deben dejarlo todo e irse en silencio. ¿Conoce algún caso en que alguien haya intentado dejar esas prácticas malignas y haya sido dañado por no hacerlo en silencio? Sí, he escuchado alguno. Una vez me dieron un nombre para que averiguara si esa persona estaba viva, y más adelante si la habían asesinado o no. Las respuestas que recibí de las almas confirmaron que había sido asesinada debido a su conversión. Lamentablemente, no había escuchado lo que le habían aconsejado de no regresar a su entorno anterior, pues intuían que sus anteriores conocidos tenían mucho que ocultar y no estarían contentos con su repentina y profunda conversión. El no hacer caso a este consejo le costó la vida, pero por otro lado, logramos enviarle muy rápido y ahora se encuentra en el cielo con Jesús. ¿De qué otra forma pueden dañarnos los brujos y magos? Hay infinidad de formas. Las brujas y magos pueden causar divorcios, pueden enviar enfermedades a las personas o quemar hogares sin dejar rastro alguno del motivo. Pueden aterrorizar a las personas durante la noche. Si hay energía suficiente, por ejemplo, un grupo de convocados puede matar sin salir siquiera de sus hogares.
Un sacerdote fue asesinado por ellos hace poco, y encima de todo fueron tan perversos de hacerlo en Nochebuena. Pueden escuchar conversaciones a grandes distancias sin ningún medio electrónico y luego calumniar a aquellos que han escuchado. Pueden causar accidentes automovilísticos y cosas parecidas. Y todo esto pueden hacerlo a cualquier distancia. Sí, todo lo que necesitan es un nombre, una dirección, una foto o algo que como alguna prenda de la persona para proceder con su maleficio. Sin embargo, le corresponde a Dios permitir los resultados negativos provenientes de la magia negra. Los buenos cristianos no deben preocuparse por estas cosas si son humildes y se encuentran en estado de gracia y en oración, pues entonces la protección que reciben es mucho más fuerte que cualquier cosa que los demonios puedan hacer. ¿Existen las misas negras? Sí, y hay en la actualidad más que antes en la historia. En esas misas se tortura a Jesús, practicando cosas horrendas en hostias consagradas, en niños inocentes y en pequeños. Hay niños concebidos que nacen sin ningún certificado de nacimiento para poder así practicar con ellos toda clase de atrocidades. En las misas negras también se sacrifican vírgenes, se organizan orgías, se bebe sangre y se comen partes del cuerpo humano para obtener el poder que se les promete si lo hacen. Satanás no se detiene ante nada. Muchas de estas organizaciones, cuando sus miembros han alcanzado cierto nivel, les dicen que no pueden irse nunca. Eso es mentira. Uno siempre puede dejarlo. Jesús perdona hasta las personas que han dirigido misas negras. ¿Dónde tienden a concentrarse los brujos en la sociedad? Depende, pero con frecuencia entre los niños, en los colegios, también en los hospitales, donde la sangre y las drogas son fáciles de adquirir, y dentro de iglesias y grupos de oración para causar divisiones entre la policía y las profesiones relacionadas con la justicia, para tener infiltrados dentro de estos sistemas que puedan distraer su atención de la actividad de otros. Están muy bien organizados y actúan en todos los niveles de la sociedad. Frecuentemente se esconden detrás de trajes de negocios y uniformes de trabajo totalmente normales. Todos buscan alcanzar el mayor poder posible. Si alguien sospecha de una bruja, ¿existe alguna característica particular que nos ayude a confirmarlo? Solo pueden prosperar si se les presta atención y harán lo que sea para obtener el control sobre otros. Generalmente les falta espontaneidad debido a que cada movimiento que realizan está planeado de antemano para engañar a alguien, y cuando están en las iglesias demostrarán una devoción exagerada
y hasta falsa. Fanfarronearán acerca de sus conocimientos y habilidades religiosas y espirituales, y generalmente utilizarán un nombre falso. Pero, por favor, nunca dé a conocer sus sospechas y manténgalas totalmente en secreto, porque su recelo podría llegarle a estas personas y, además, si se lo da a conocer, los demonios pueden advertirle a sus seguidores que usted sabe lo que está sucediendo. Continúe en silencio y rece por esas personas todos los días. Solo la oración los librará, mientras que nuestras palabras respecto a su obrar solamente nos lastimarán. En Estados Unidos al menos existe un debate en la actualidad entre quienes, por un lado, sostienen que cada vez proliferan más los ritos satánicos y otros piensan que estas historias son solo invenciones inculcadas en las cabezas de las más sensibles. ¿Qué opina al respecto? El abuso satánico de los niños está aumentando, sin lugar a dudas, de un modo desenfrenado. Consideraría con cuidado si aquellos que dicen que se trata de invenciones no están obteniendo algo ellos mismos. ¿Por qué no podrían estar representando ellos de alguna manera a quienes realizan estos abusos? Lo que obtienen al acusar a los que intentan ayudar no es sino más poder, mientras que al mismo tiempo hacen que las víctimas piensen que están locas. Si dicen tantas tonterías y mentiras, deben estar ganando algo. ¿Por qué hay personas que eligen dañar a los demás y eligen obtener cada vez más y más poder? Siempre comienzan siendo ellos mismos los abusados en primer lugar, y luego buscan cada vez más una mayor venganza y un mayor control sobre otros. El camino hacia la santidad y el camino hacia el infierno son, en ambos casos, progresiones lentas y constantes. Todos los niños nacen inocentes, pero no todos los niños nacen libres de abusos, ni todos viven en paz. El camino al infierno puede comenzar perfectamente antes de que el niño nazca. Si los padres se pelean, se drogan, practican el ocultismo, ven películas de terror, van a las discotecas o simplemente se sientan frente al televisor durante todo el día y toda la noche, el niño que va a nacer recibe inconscientemente todo lo que ellos ven, oyen o en lo que participan, y queda profundamente afectado por todo ello. No es un cuento de viejas que las mujeres embarazadas no deben mirar una imagen fea. Cuando se decía esto hace años, nos referíamos, por supuesto, solo a los cuadros y probablemente a las fotografías. Así que imagínese lo que sucede a los niños pequeños expuestos hoy en día, hora tras hora, a terribles películas de terror. En la actualidad, aún sin saberlo, mucha gente peca terriblemente en sus hijos
antes de que nazcan incluso. Usted dice que el niño lo recibe todo de ambos padres, ¿también del padre? Por supuesto, la madre puede estar en su casa con el pequeño embrión en su interior, mientras que el padre puede encontrarse en la guerra del Golfo Pérsico. Y el niño experimenta todo lo que él hace. Así que el sufrimiento y la reparación por aquella guerra ya ha comenzado en el hogar a muchas millas de distancia. Y por ejemplo, si el padre peca terriblemente teniendo sexo fuera del matrimonio durante esos 9 meses, el niño llevará fácilmente una herida en el subconsciente que probablemente resulte en ofrecer resistencia hacia el sexo opuesto y hasta podría inclinarse a la homosexualidad. Por eso, muchos homosexuales piensan en conciencia que han nacido así. Su ira, su dolor, su frustración y su falta de realización son una reparación por los pecados de sus padres. Satanás hace que la gente se ponga enferma, y esta enfermedad, estas heridas, solamente pueden curarse con mucha oración y especialmente con la ayuda de San Miguel, que es el ángel más fuerte para pelear contra las tentaciones de Satanás. ¿Se le ha aparecido alguna vez un alma que durante su vida haya participado en una misa negra? Aún no me ha pasado, pero por favor, no presuponga que en todos los casos ya están perdidas. He conocido personas que participaron en misas negras, pero luego lo dejaron y cambiaron sus vidas por completo. Y entonces, por supuesto, no están perdidas. Entonces, no existe ningún abismo del cual Jesús no nos saque o pueda sacarnos o no pueda sacarnos. Correcto. Si lo dejamos actuar, Dios siempre podrá vencer a Satanás. Siempre podremos ser buenos y hacer buenas obras, aún en los últimos momentos de nuestras vidas. La misericordia de Dios es enorme. María, ¿pueden las almas perdidas hacerle daño a las personas vivas? Sí, las almas perdidas pueden atacar a las personas en esta tierra y en especial a sus propias familias. Y sucede en muchas ocasiones actualmente. Algunos dicen que el infierno se encuentra ahora casi vacío porque el ejército de Satanás se encuentra recorriendo todo el mundo. Yo trabajo, rezo y peregrino con frecuencia con un exorcista que en varias ocasiones ha detenido a almas perdidas empeñadas en atacar a sus descendientes. Esta es una clara explicación de por qué existen familias enteras de delincuentes, que ciertamente existen. Un abuelo perdido, con todo el odio que lleva en su interior, probablemente guía a su nieto a un mismo estilo de vida. Solo un exorcista poderoso podrá detener que se prolongue esta cadena. La cárcel no la detendrá, la pena de muerte tampoco.
Al contrario, probablemente así solo se asegura que la cadena continúe en la mayoría de las ocasiones. De las prácticas ocultas, ¿cuál es la más peligrosa? La masonería. La masonería conduce al divorcio y al suicidio, pero también a otras prácticas ocultas llevan a lo mismo. Sin embargo, el principal objetivo de los masones es destruir a la iglesia. Las almas del purgatorio me han dicho que los masones fueron quienes asesinaron a nuestro Papa Juan Pablo I. Y cuando falleció un cardenal que había tenido un cargo muy importante, una mujer con dones espirituales de Corintia quiso rezar por él. La mujer rezaba, pero había algo que la obstaculizaba. Lo intentó reiteradamente, pero simplemente no lograba rezar. Un día, el mismo cardenal se le apareció con un aspecto fiero y le dijo: «No puedes rezar por mí porque estoy perdido debido a la masonería y cargo con papas en mi conciencia». Entonces, junto a su director espiritual, y fue él quien vino a contármelo, llevaron el caso al Vaticano y a sus autoridades más importantes. Una de ellas, que reconoció haber estado en el lecho de muerte de ese cardenal y había sido testigo de sus gritos desgarradores, dijo que no quería morir de esa manera y fue a confesarse con el actual Santo Padre. Así que dice que los mismos masones asesinaron al Papa Juan Pablo I. ¿Han sido asesinados otros papas u otras personas importantes en la iglesia? Sí. ¿Y usted cree en esta mujer de Corintia y su director espiritual? Sin lugar a dudas. ¿Puede decirme, María, cómo se las arregla en general con Satanás? Cuando me molesta, y se trata generalmente de cosas pequeñas, simplemente hago lo siguiente. Hace poco estaba sentada aquí rezando el rosario, pero por alguna razón tuve que salir del salón. Colgué el rosario en la silla de esta manera y salí. Cuando regresé, unos minutos más tarde, el rosario se encontraba sobre la mesa y lleno de nudos imposibles de desatar. Entonces le dije severamente a Satanás: «Estúpido idiota, desata este rosario o te quitaré 10 almas». El rosario se desató solo ante mis ojos y continué rezando con él. Si sucede algo que descubro que ha sido realizado por Satanás, solo le exijo en el nombre de Jesús que se retire, y siempre lo hace. ¿Se le ocurre algo más que nos ayudaría a fortalecer la protección contra el demonio en estos días? Sí, durante las últimas décadas han desaparecido prácticamente los exorcismos, si es que no han sido totalmente suprimidos del rito bautismal. Eso es también un gran error y deja las puertas abiertas para que el mal afecte al niño con más facilidad. Su omisión ha provocado en estos tiempos el relajamiento de muchos sacerdotes.
se deben conservar las oraciones de exorcismo en su totalidad para una protección completa. También debería reinstaurarse la oración a San Miguel, que solía rezarse al final de cada misa. Esta omisión debilita también drásticamente la protección de las personas cuando se van de la parroquia. Les ruego a los sacerdotes que tengan coraje y confíen en San Miguel y que retomen esta oración para obtener una mayor protección para sus feligreses. XXI. El infierno y Satanás. María, ¿por qué existe Satanás? Dios quiso probar a sus ángeles y cuando lo hizo, algunos de ellos, guiados por Lucifer, otro de sus nombres, dijeron que no a Dios con orgullo. Lucifer era el más hermoso y el más inteligente de todos los ángeles y quería hacer las cosas a su modo y no al de Dios. ¿Existe realmente el infierno? Sí, el infierno existe. ¿Qué actitud del corazón puede llevarnos a perder definitivamente nuestra alma? La negación testaruda, arrogante y orgullosa a aceptar las gracias y el amor que se nos da, y seguir así hasta el último momento. Y me refiero no solo al amor de Dios, sino también al amor de los demás. ¿Qué consecuencias sufriría quien participe activamente en las prácticas de ocultismo de las que hemos hablado? ¿Qué severo castigo les espera después de la muerte? Todo depende. Existe una gran diferencia entre los que saben que todo eso viene de Satanás y los que lo hacen por ingenuidad, ignorancia o inmadurez. Si alguien hace algo conscientemente y a sabiendas, las consecuencias serán enormes, pero si lo hace solo por ignorancia, el castigo será menos severo. En cualquier caso, esa persona debería confesarse rápidamente y contar su falta de forma específica. Cuanto más profundamente involucrada esté, más experimentado deberá ser el sacerdote, pero me temo que en la actualidad hay muchos sacerdotes que no tienen conocimientos acerca de tales asuntos y algunos hasta pueden estar implicados en lo oculto. Las consecuencias para ellos en particular serán atroces porque tienen una mayor responsabilidad.